21. ¿Quién soy yo?, pregunta del interlocutor. Se nos aconseja que adoremos a la realidad personificada como Dios o como el hombre perfecto. Se nos dice que no intentemos la adoración de lo absoluto, porque es muy difícil para una conciencia centrada en el cerebro. Respuesta de Nisargadatta. La verdad es simple y abierta a todos. ¿Por qué la complica usted? La verdad es benigna y amable, incluye todo, acepta todo, purifica todo. Es la no verdad lo que es difícil y una fuente de aflicción. Siempre está deseando, esperando, exigiendo, siendo falsa, está vacía, siempre en busca de confirmación y de reafirmación. Tiene miedo de indagar y evita indagar. Se identifica con cualquier soporte, por débil y momentáneo que sea. Todo lo que logra lo pierde, y pide más y más. Por lo tanto, no ponga usted ninguna fe en lo consciente. Nada de lo que usted puede ver, sentir o pensar es tal. Ni siquiera el pecado y la virtud, el mérito y el demérito son lo que parecen. Usualmente lo malo y lo bueno son un asunto de convención y de costumbre y se les elude o se les acoge acordemente a cómo se usen las palabras. Pregunta del interlocutor. ¿No hay deseos buenos y malos, deseos elevados y bajos? Respuesta de Nisargadatta. Todos los deseos son malos, pero algunos son peores que otros. Cualquier deseo que persiga usted, siempre le aportará aflicción. Pregunta del interlocutor. ¿Incluso el deseo de liberarse del deseo? Respuesta de Nisargadatta. ¿Por qué desear? Desear un estado de liberación del deseo no le liberará. Nada puede liberarle a usted, porque usted es libre. Véase a usted mismo con claridad sin deseo. Eso es todo. Pregunta del interlocutor. ¿Lleva tiempo conocerse a uno mismo? Respuesta de Nisargadatta. ¿Cómo puede el tiempo ayudarle a usted? El tiempo es una sucesión de momentos, cada momento aparece de la nada y desaparece en la nada, para no reaparecer jamás. ¿Cómo puede usted construir sobre algo tan efímero? Pregunta del interlocutor. ¿Qué es permanente? Respuesta de Nisargadatta. Mírese a usted mismo para lo permanente. Bucee profundamente adentro y encuentre lo que es real en usted. Pregunta del interlocutor. ¿Cómo buscarme a mí mismo? Respuesta de Nisargadatta. Acontezca lo que acontezca, le acontece a usted, haga lo que haga, el hacedor está en usted. Encuentre al sujeto de todo lo que usted es como persona. Pregunta del interlocutor. ¿Qué otra cosa puedo ser? Respuesta de Nisargadatta. Encuentre. Incluso si yo le digo que usted es el presenciador, el observador silente, esto no significará nada para usted, a menos de que encuentre la vía hacia su propio ser. Pregunta del interlocutor. ¿Esta es mi pregunta? ¿Cómo encontrar la vía hacia el propio ser de uno? Respuesta de Nisargadatta. Abandone todas las preguntas excepto una. ¿Quién soy yo? Después de todo, el único hecho del que usted está seguro es que usted es. El yo soy es cierto, el yo soy esto no lo es. Esfuércese por encontrar lo que usted es en realidad. Pregunta del interlocutor. No he hecho otra cosa durante los últimos 60 años. Respuesta de Nisargadatta. ¿Qué hay de malo en esforzarse? ¿Por qué buscar resultados? El esfuerzo mismo es su naturaleza real. Pregunta del interlocutor. Esforzarse es penoso. Respuesta de Nisargadatta. Usted lo hace penoso al buscar resultados. Esfuércese sin buscar. Esfuércese sin codicia. Pregunta del interlocutor. ¿Por qué Dios me ha hecho como yo soy? Respuesta de Nisargadatta. ¿De qué Dios está usted hablando? ¿Qué es Dios? ¿Acaso no es la luz misma por la cual usted hace la pregunta? Yo soy mismo es Dios. La búsqueda misma es Dios. Al buscar usted descubre que usted no es ni el cuerpo ni la mente, y que el amor del sí mismo en usted es por el sí mismo en todo. Los dos son uno. La consciencia en usted y la consciencia en mí, aparentemente dos, una en realidad. Busca la unidad y eso es amor. Pregunta del interlocutor. ¿Cómo voy a encontrar ese amor? Respuesta de Nisargadatta. ¿Qué ama usted ahora? El yo soy. Dele su corazón y su mente. No piense en nada más. Esto, cuando es sin esfuerzo y natural, es el estado más alto. En él, el amor mismo es el amante y el amado. Pregunta del interlocutor. Todo el mundo quiere vivir,
Existir. ¿No es esto amor de sí mismo? Respuesta de Nisargadatta. Todos los deseos tienen su fuente en el sí mismo. La cuestión es elegir el deseo justo. Pregunta del interlocutor. Lo que es justo y lo que es injusto varía con el hábito y la costumbre. Los modelos varían con las sociedades. Respuesta de Nisargadatta. Deseche todos los modelos tradicionales. Déjelos para los hipócritas. Solo lo que le libera a usted del deseo, del miedo y de las ideas falsas es bueno. Mientras que usted se inquiete por el pecado y la virtud, usted no tendrá paz. Pregunta del interlocutor. Estoy de acuerdo con que el pecado y la virtud son normas sociales, pero puede haber también pecados y virtudes espirituales. Por espiritual quiero decir lo absoluto. ¿Hay una cosa tal como el pecado absoluto o la virtud absoluta? Respuesta de Nisargadatta. El pecado y la virtud se refieren solo a una persona, sin una persona pecadora o virtuosa. ¿Qué es el pecado o la virtud? En el nivel de lo absoluto no hay personas. El océano de la presenciación pura no es ni virtuoso ni pecador. El pecado y la virtud son invariablemente relativos. Pregunta del interlocutor. ¿Puedo deshacerme de tales nociones innecesarias? Respuesta de Nisargadatta. No mientras piense que usted es una persona. Pregunta del interlocutor. ¿Por cuál signo sabré que estoy más allá del pecado y de la virtud? Respuesta de Nisargadatta. Cuando esté libre de todo deseo y de todo temor, libre de la idea misma de que usted es una persona. Alimentar las ideas. Yo soy un pecador. Yo no soy un pecador. Es pecado. Identificarse uno mismo con lo particular es todo el pecado que hay. Lo impersonal es real. Lo persona aparece y desaparece. Yo soy es el ser impersonal. Yo soy esto es la persona. La persona es relativa y el ser puro fundamental. Pregunta del interlocutor. Ciertamente el ser puro no es inconsciente, ni está desprovisto de discriminación. ¿Cómo puede estar más allá del pecado y de la virtud? Díganos, por favor. ¿Tiene inteligencia o no? Respuesta de Nisargadatta. Todas estas preguntas surgen de su creencia de que usted mismo es una persona. Vaya usted más allá de lo personal y vea. Pregunta del interlocutor. ¿Qué quiere decir usted exactamente cuando me pide que deje de ser una persona? Respuesta de Nisargadatta. Yo no le pido que deje usted de ser, eso no está en su poder. Yo solo le pido que deje de imaginar que usted ha nacido, que tiene padres, que tiene un cuerpo, que morirá y así sucesivamente. Inténtelo. Comience, no es tan difícil como piensa. Pregunta del interlocutor. Pensarse uno mismo como lo personal es el pecado de lo impersonal. Respuesta de Nisargadatta. He aquí de nuevo el punto de vista personal. ¿Por qué insiste usted en manchar lo impersonal con sus ideas de pecado y de virtud? Simplemente no se aplica. Lo impersonal no puede ser descrito en términos de bueno y de malo. Es ser sabiduría, amor, todo absoluto. ¿Dónde hay lugar aquí para el pecado? Y la virtud es solo lo opuesto del pecado. Pregunta del interlocutor. Hablamos de la virtud divina. Respuesta de Nisargadatta. La verdadera virtud es la naturaleza divina, Swarupa. Lo que usted es realmente, es su virtud. Pero lo opuesto del pecado, que usted llama virtud, es solo obediencia nacida del temor. Pregunta del interlocutor. Entonces, ¿por qué se esfuerzan todos en ser buenos? Respuesta de Nisargadatta. Eso le mantiene a usted en movimiento. Usted sigue y sigue hasta que encuentra a Dios. Entonces Dios le toma a usted en sí mismo y le hace a usted como Él es. Pregunta del interlocutor. La misma acción se considera natural en un punto y pecado en otro. ¿Qué la hace pecaminosa? Respuesta de Nisargadatta. Todo lo que usted hace contra su mejor conocimiento es un pecado. Pregunta del interlocutor. El conocimiento depende de la memoria. Respuesta de Nisargadatta. Recordarse a usted mismo es virtud. Olvidarse de usted mismo es pecado. Todo se reduce al lazo mental o psicológico entre el espíritu y la materia. Nosotros podemos llamar al lazo psique, antakarana. Cuando la psique está cruda, sin desarrollar, completamente primitiva, está sujeta a groseras ilusiones. Cuando crece en amplitud y sensitividad, deviene un lazo perfecto entre la pura materia y el puro espíritu y da significado a la materia y expresión al espíritu. Hay el mundo material, Muadakas, y el espiritual, Paramakas. Entre ambos está la mente universal, Chidakas, la cual es también el corazón universal,
Premakas, ¿es sabio el amor que hace a los dos uno? Pregunta del interlocutor. Algunas gentes son estúpidas, otras son inteligentes. La diferencia está en su psique. Los maduros tienen más experiencia tras de sí. Lo mismo que un niño crece comiendo y bebiendo, durmiendo y jugando, así también la psique del hombre se forma con todo lo que piensa y siente y hace, hasta que es suficientemente perfecta como para servir de puente entre el espíritu y el cuerpo. Como un puente permite el tráfico entre las dos orillas, así también la psique une la fuente y su expresión. Respuesta de Nisargadatta. Llámelo amor. ¿El puente es amor? Pregunta del interlocutor. Finalmente todo es experiencia. Todo lo que pensamos, sentimos, hacemos es experiencia. Detrás de ella está el experimentador. De modo que todo lo que nosotros conocemos consiste en estos dos, el experimentador y la experiencia. Pero los dos son realmente uno. El experimentador solo es la experiencia. Sin embargo, el experimentador toma la experiencia como exterior a él. De la misma manera el espíritu y el cuerpo son uno. Solo aparecen como dos. Respuesta de Nisargadatta. Para el espíritu no hay ningún segundo. Pregunta del interlocutor. ¿A quién aparece entonces el segundo? A mí me parece que la cualidad es una ilusión inducida por la imperfección de la psique. Cuando la psique es perfecta, la dualidad ya no se ve. Respuesta de Nisargadatta. Usted lo ha dicho. Pregunta del interlocutor. Sin embargo, todavía tengo que repetir mi misma simple pregunta. ¿Quién hace la distinción entre pecado y virtud? Respuesta de Nisargadatta. El que tiene un cuerpo, peca con el cuerpo. El que tiene una mente, peca con la mente. Pregunta del interlocutor. Ciertamente, la mera posesión de mente y cuerpo no empuja a pecar, debe haber un tercer factor en la raíz de ello. Vuelvo una y otra vez a esta cuestión del pecado y la virtud, porque hoy día las gentes jóvenes insisten en que no hay ninguna cosa tal como el pecado, que uno no necesita ser escrupuloso y que debería seguir sin demora el deseo del momento. No quieren aceptar ni la tradición ni la autoridad y solo pueden ser influenciados por un pensamiento sólido y honesto. Si se contienen de hacer algunas acciones, es por temor de la policía más bien que por convicción. Indudablemente, debe haber algo en lo que dicen, pues podemos ver cómo nuestros valores cambian de un lugar a otro y de un tiempo a otro. Por ejemplo, matar en la guerra es una gran virtud hoy y puede ser considerado un crimen horrible el próximo siglo. Respuesta de Nisargadatta. Un hombre que se mueve con la tierra experimentará necesariamente los días y las noches. El que está con el sol no conocerá ninguna oscuridad. Mi mundo no es el suyo, como yo lo veo. Todos ustedes están actuando en un escenario. No hay ninguna realidad en sus idas y venidas, y sus problemas son tan irreales. Pregunta del interlocutor. Quizás somos sonámbulos, o estamos sometidos a pesadillas. ¿No hay nada que usted pueda hacer? Respuesta de Nisargadatta. Lo estoy haciendo. He entrado en su estado semejante al sueño para decirles a ustedes, dejen de hacerse daño a ustedes mismos y a los demás, dejen de sufrir. Despierten. Pregunta del interlocutor. ¿Por qué entonces no nos despertamos? Respuesta de Nisargadatta. Ustedes lo harán. Yo no fracasaré. Puede llevar algún tiempo. Cuando ustedes comiencen a cuestionar su sueño, el despertar no estará lejos.